caja de juguetes, este es el que vamos a ver. Mi gente de YouTube, recuerden que si quieren que veamos un video en específico, siempre pueden venir al canal de Kik, que tienen en la descripción de este video. Pagan 2 subs de Kik y reaccionamos a cualquier video que ustedes quieran que esté en YouTube, siempre y cuando no pase de 40 minutos, porque si no, entonces ya es una película esa madre y no es un video, ¿ok? Nos donaron 2 subs para que veamos el monstruo de la caja de juguetes. David Parker Ray. No me suena de nada, pero es un video del Fusgo. El Fusgo es God, así que... El monstruo de la caja de juguetes. Al escuchar este nombre se te puede venir a la mente el Coco o algún monstruo que puede salir en las pesadillas de un niño, pero no, es... Me imaginaría a Chucky, güey, por ejemplo. Es mucho peor que eso, tanto así que es de lo más impactante que he visto. No creerás lo que este señor fue capaz de hacer. Ya saben que siempre digo, no chicos, hablo de este caso porque no hay muchos videos de él en YouTube, así que... Tartaja, son 2 subs para la reacción, o sea que si regalo una más, yo que ya me suscribí. Te la hago válida, Simón, si donas otra sub, ajá, Simón, te la hago válida. Acá vengo a ser el primero, el pionero, me sacrifico por todos, soy el mejor del mundo. No, acá no pasa eso porque ya hay varios videos que hablan de este caso, pero creo que no hay los suficientes porque todos deben conocer esta historia que no creo que es así como que súper famosa, porque cuando un criminal es tan prolífico es muy difícil documentar lo que pasó, aunque por más que lo intentes, siempre queda evidencia. Así que acá nos dimos la tarea de compilar la historia para que te impacte como si la estuvieras viviendo, así que aquí no te voy a dar ni la más mínima pista de lo que puede ser la caja de juguetes. Nada más quiero que llegues a la parte en la que se atan los hilos del caso. Solo digo que no pensaba que algo así podía pasar en la vida real. No tiene nada, o sea, sí tiene que ver, pero no tiene nada que ver. Ahorita que empecé a relatar todo esto y lo de unir los cabos al final, me acordé del episodio de South Park del asesino este que cortaba la mano de las víctimas. ¿Quién coño fue? No me sale. ¿Quién fue? ¿Quién donó la sub? Te quiero. Giro, gracias por la sub. Besote, te quiero, guapo. El episodio de South Park del güey que le corta la mano a las víctimas y que el policía empieza a hacer toda una pinche investigación con las manos y la chingada, y lo único que tenía que hacer era darle la vuelta a la mano. No sé por qué me acordé de ese episodio, güey. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso del asesino de la caja de juguetes. En Belén, Nuevo México, Estados Unidos, el 6 de noviembre de 1939 nació David Parker Ray. Sus padres se llamaban Nettie y Cecil Ray. La familia era muy pobre, no tenían un lugar propio para vivir y por eso vivían con los padres de Nettie en un establecimiento agropecuario muy pequeño. ¿Qué episodio es? No me acuerdo. Es el episodio donde el Cartman supuestamente adquiere poderes psíquicos, güey, pero no me acuerdo de qué temporada es. Ahí nacieron y criaron a David y a su hermana menor, Peggy. El padre de la familia, Cecil Ray, era alcohólico y violento. Le pegaba tanto a su esposa como a sus hijos, y cuando David tenía 10 años, Cecil terminó abandonándolos a todos. Esto hizo que Peggy y David se fueran a vivir con sus abuelos paternos a una granja en Mountain Air, Nuevo México. Si bien las cosas no estaban tan bien desde el principio, el irse a vivir con sus abuelos fue todavía peor. El cambio fue drástico para los niños. Ahora tenían que enfrentarse a otra figura siniestra, y esta era Ethan Ray, su abuelo. Te mandé el video del Fercho, el último, como para echarle desmadre bien machín. Este hombre tenía cerca de 70 años y para vivir bajo su techo, obligatoriamente había que seguir una serie de reglas estrictas que, de no cumplirlas, a los niños le esperaban severos castigos corporales. Castigos... Hay tabla. Los cuales se cree que hicieron que a Ray se le fueran zafando los primeros tornillos. Ray, debido a esta crianza, se convirtió en un niño tímido y torpe. Le fue muy difícil adaptarse a la nueva escuela en ese nuevo pueblo. Las constantes agresiones de su abuelo no le dejaban pensar, y en un principio pensaba que la escuela iba a ser una escapatoria. ¿No me sale en Twitter, Giro? Pero no. Acá también los compañeros de clase lo acosaban cada vez que podían. Ray, mientras iba creciendo, se hacía cada vez más tímido. Ok, el video del rookie se ve muy interesante. Con las chicas, y estos problemas crearon inseguridades irreparables. Por esto empezó a apoyarse en las drogas y en el alcohol. Pasaba gran parte de su tiempo solo consumiendo todo tipo de sustancias a la vez que veía revistas para adultos y veía tanto Literalmente yo. este contenido que sus gustos empezaron a distorsionarse a un nivel que solo se sentía excitado con contenido extremo. Literalmente yo.
y acá es cuando desarrollaría su afán en lo que pronto se convertiría en su obsesión y haría que en los próximos años varias personas perdieran la vida Literalmente yo. No. de las peores maneras posibles, y esto era el sadomasoquismo. No soy ese. Un pequeño inciso acá, esta práctica no es mala. Desde que existe el ser humano, un gran grupo de... Tartaja, ¿tú tuviste tu colección de hombres solteros de revistas por...? No, de hecho les voy a contar la anécdota de cómo es que yo entré al mundo del no por, güey. Esto es una anécdota, esto exclusivo para el rincón del Tartaja, güey. Yo de chico, cuando mis papás todavía vivían juntos, o sea, cuando todavía no se habían divorciado y todavía no pasaba por ese proceso de niño de LATAM, en la habitación de mis padres, ellos tenían un box, la caja que va abajo del colchón. Bueno, acá le decimos box o le decimos caja, no sé cómo le digan en otras partes del mundo y en otros países. Pero lo que va abajo de la cama, algunos pues son simplemente 4 patas y ya está, y la gente mete cosas ahí abajo. O la de mis padres tenía cajones. Tenía 2 cajones de un lado y 2 cajones del otro, pues para que cada persona utilizara 2 cajones. Y la base, ajá, Simón. Y no me acuerdo qué coño entré yo a la habitación de mis padres, güey, que estaba buscando en el cajón de mi papá, en el cajón de sus calcetines y sus calzones, y estaba revisando, y ahí encontré unos DVDs, güey. Dije, a huevo, güey, películas, güey, ¿no? Es como que, no, a mí siempre me ha gustado mucho las películas de niño, y me compraban VHS y DVDs, y dije, a huevo, películas nuevas, güey, ¿no? Es como que a lo mejor descubrí mi regalo de Santa Claus adelantado, y lo saco, y veo una muchacha así bien chichona, güey, pero sin ropa. Y dije, ah, cabrón, qué pedo, ¿no? Y empecé a sentir cositas allá abajo y dije, ay, güey, qué pedo. Y yo ya tenía mi computadora, güey, en aquellos tiempos. Entonces, y tenía reproductor de DVD. Entonces, como todo niño curioso, dije, oye, pues vamos a ver esta película. Y en eso veo un negro de este tamaño. Digo, ¿qué pedo, güey? ¿No? Y empieza a empotrar a la chamaquita, güey. La chamaquita se miraba como que de 18 recién cumplidos. Y el negro parecía de la edad de Alfonso Obregón, pero con el brazo. O sea, tenía la morfología de Alfonso Obregón, pero la riata de Shrek, güey, ¿sabes? Y a partir de ahí descubrí el no por y dije, güey, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y como era película, pues tenía diferentes escenas con diferentes actrices. Ahí nació mi primer amor. Y el resto es historia, güey. Así es como yo descubrí el no por, güey. Le encontré el alijo secreto a mi padre, güey. Personas se sienten atraídas hacia un tema de dominancia y eso está genial, pero como vas a ver más adelante... Y todavía se acuerda. Es que sí, loco, es que era... Tu primer amor, nunca se olvida, güey. Los gustos de Rey se distorsionaron tanto que él se excitaba más por el dolor que por cualquier otra cosa. Cuando Rey tenía 14 años... Encontró el santo grial. Encontré las exclusivas, güey. Su hermana Peggy descubrió su colección de fotografías eróticas que incluían actos de sumisión y otras imágenes impactantes. Estamos hablando de los años 50 y acá otras cosas eran las que impactaban al público. Digo esto porque de seguro tú le enseñas una de esas fotos a un niño de la actualidad y te dice que eso se lo enseñan en la escuela, pero acá no existía el internet. Y eso le pesaba a Rey, ya que rápidamente se aburría de las imágenes que disponía para darle ahí a la matraca, así que empezó a hacer uso de una técnica milenaria, y esta era la de dibujar él mismo lo que sabía que sí le excitaba. Y bueno, con eso sí que lograban la... Haz tu propio porno, está bien, güey, haz tu propio producto. La inspiración suficiente para darle ahí a la anguila. Y oye... Para darle a la anguila. Mis respetos a este tipo, que en serio acá hizo el adaptarse, sobrevivir y vencer. Cuando Literal. Rey terminó la escuela secundaria, empezó a trabajar como mecánico de automóviles, cosa que se le daba muy bien. Chat, nada que ver, completamente off topic, aunque sí tiene algo que ver con el tema de la mecánica. ¿Alguno de ustedes sabe mecánica? Y si sí, ¿cómo aprendieron mecánica? ¿Y cómo recomendarían a alguien novato que aprenda mecánica? Luego se incorporó al ejército de los Estados Unidos, donde siguió trabajando como mecánico. Era alabado por su gran labor, pero ninguna medalla ni servir a su país lo llenaba, así que terminó retirándose del ejército con una baja honorable. En el amor tampoco nada le salía bien a Rey. En 1959 se casó con una chica de su pueblo y en 1961 se divorció. Se volvió a casar con otra mujer y volvió a divorciarse en tan solo 6 meses.
culpa de las mujeres, 100%. En 1966 de nuevo se casó, esta vez en Albuquerque, con Glenda Burdine. Con esta mujer, a un año después de haberse casado, tuvo una hija llamada Glenda Jean, pero todos... Tiene, de nuevo, güey, o sea, yo caigo mucho en eso de juzgar el libro por la portada y no está bien, aunque el 99% de las veces acierto, pero tiene cara de asesina en serie. La conocían como Jessie. Recordemos este nombre ya que luego volveremos a Jessie, la hija de Ray, porque esta será una pieza fundamental de toda la locura que se va a desatar. Ray también tendría otra hija, pero el nombre de ella no se hizo público y también ella con todas sus fuerzas luchó para que su nombre no estuviera ligado a todas las locuras de su padre, y con razón. Pero como seguía por acá, en los años 60, Ray estaba empezando a sacar a la luz esas perversiones que tenía en mente. Por supuesto, en sus matrimonios estos rasgos aparecieron, primero tímidamente y después se fueron volviendo cada vez más densos. Él quería extender los límites más allá, pero ninguna de sus esposas accedió y por eso terminaron sus 3 matrimonios. Dicen que la tercera es la vencida, pero para Ray no fue así. Eso sonará mamada, güey, pero la parte del sexo satisfactorio en una relación también es importante, en especial en un matrimonio, güey. De esta manera decidió dar rienda suelta a sus fantasías enfermas, sin importar. Sí, yo sé que en tutoriales de YouTube, pero yo pensé que había como algún tipo de libro o algo así que te enseñaba como que lo más básico de lo más... Algo así como mecánica para tontos, güey, o sea, el típico libro amarillo ese de tal cosa para tontos. Dije, a lo mejor existe uno de mecánica, güey. Importar lo que opine la otra parte. Ya no iba a esperar a que sus parejas consintieran sus gustos. Ahora iba a buscar mujeres por la fuerza y sin importarle nada iba a hacer con ellas cualquier experimento que se le viniera en mente. Y sí, le digo experimento y no fantasía, porque era demasiado retorcido lo que a este tipo le gustaba. Lo que hacía tiraba más al dolor que al placer, pero todo esto tenía que darse en un lugar único. Y aquí es cuando viene a la historia la famosa caja de juguetes. Ray empezaría tarde a cometer sus mayores crímenes. Estamos hablando de que ya tenía 50 años, pero creo que esto lo hace más retorcido porque su plan de jubilación estaba súper alejado al de cualquiera. Ya sabes, la gente normal después de una larga vida de trabajo se retira a vivir Tortaja, ¿has visto la película de Signo de Interrogación? No. tranquilamente a una casa en el campo, pero Ray agarra y se va a Elephant Butte, una ciudad de Nuevo México en medio de la nada, con un lago artificial muy bonito y gigante. Hasta aquí todo normal, pero como era una zona que conectaba con ciudades muy... ¿La mecánica se aprende a la vista o no se aprende? Sí, pues es que es una cuestión muy práctica, güey, ¿sabes? Lo mismo pasa en enfermería. La enfermería, al ser algo muy práctico, es básicamente, pues... A ver, en humanos se escucha un poco más feo que con carros, güey, de prueba y error, pero muchas veces también, o sea, en enfermería es prueba y error. O sea, tienes que ir practicando hasta que vayas desarrollando mano y vayas aprendiendo y ya seas un chingón. pobladas, era económica y un poco desértica. Vale, giro. Acá habían muchos vagabundos, adictos y trabajadoras sexuales. Estamos hablando de que por los años 90, esta era la segunda ciudad con mayor tasa de criminalidad en los Estados Unidos. Acá pasaba de todo y la policía hasta se había vuelto insensible ante los casos que pasaban allá, lo cual venía perfecto para el plan de Ray. Continuando con su plan de retiro, con sus ahorros, se gastó $100,000 en un tráiler insonorizado de color blanco, el cual iba a estar en su jardín. Ya sé para dónde va lo de la caja de juguetes. Acá sucedería lo peor. Tenía aire acondicionado. Oye, lo tenía con aire acondicionado el cabrón, ¿eh? O sea, pervertido, pero no le gustaba pasar calor, güey. Yo lo entiendo, mi compa. Yo vengo del desierto, güey. Yo sé lo que es pasar calor. Yo sé lo que se siente que te sude el culo y los huevos cuando estás tratando de cumplir una fantasía. No está rico, güey. Entonces, tener fresquito ahí en el área donde vas a hacer tus cochinadas, la verdad es que hace un paro. Porque a lo mejor estás ahí como que dándole duro a la mandanga y estás sudando como cerdo y te empiezas a resbalar y es un poco incómodo. O también se te empieza a resbalar la chamaca, güey. Entonces, como que para tratar de evitar un poco eso, refrigeras un poco el área para que te respire bien ahí los huevillos, ¿sabes? El chilaquil y todo. Y que no estés tan sudado. Es un genio, güey. O sea... Como Ray era un mecánico experto y sabía cómo construir cosas, no le fue difícil armar toda una fortaleza. La caja de juguetes fue planeada cuidadosamente, todo estaba estudiado y calculado para infringir el mayor daño posible a quienes tuvieran la desgracia de caer ahí. Mira, tenía hasta para tanque para incendio, güey.
Para que te hagas una idea, la caja de juguetes estaba equipada con sistema de poleas, esposas, látigos, cadenas, correas, clavos, jeringas, agujas, Hasta antes de los clavos iba a decir qué rico. Ya cuando dijo clavos y jeringas dije qué chingado. palos, tijeras, sopletes, hojas de ¿Qué? ¿Le vas a soldar el queso, güey, o qué chingado? afeitar, taladros, candados, una silla ginecológica y juguetes sexuales de todo tipo. También había instrumental médico como bisturí Baby oil. Todo me recuerda a P. Diddy. y sierras quirúrgicas. Muchos de estos artefactos eran modificados o creados directamente por Rey. Por ejemplo, tenía uno de estos juguetes sexuales que se ponen en los tobillos Oh, esos están god. para dejar las piernas abiertas, y esto es algo común, pero la máquina que él había creado abría tanto las piernas de las víctimas que les dislocaba la cadera o les desgarraba los músculos. Uy, qué dolor. El lugar parecía sacado de Le iba a soldar el mofle. una película de terror, que por si no quedaba claro, afuera había un cartel que le ponía el nombre de Devil's Den, es decir, la guarida de Satán. Acá dentro había un sistema de televisor en una esquina para que las víctimas Para que no se aburran. Mientras les estaba haciendo todas esas pinches mamadas, les ponía poco yo. pudieran ver todo lo que él les hacía mientras estaba sucediendo. Tal era el sadismo y ¿Qué pedo con ese güey a la verga? la dedicación de Rey, que O sea, está rico ver, pero tampoco tan así, güey, ¿no? escribió minuciosamente un manual de procedimientos en el que describía detalladamente cómo se debía tratar a una esclava sexual. Podías esperar que en este caso solo Rey iba ¿No les da un poquito el feeling de Vicente Fox? a ser el único detrás de todas las atrocidades, pero desafortunadamente ¿Pero en este gringo? hombre tenía varios cómplices. Y lo más curioso es que una de las más fieles compañeras de Rey en esta oscura travesía fue su propia hija. Les dije que la hija tenía cara de maníaca, güey. Se los dije. Jessie. Y no solo es que Vicente Zorro. ella indirectamente ayudaba o que hacía cosas por encimita, no, también compartía los mismos gustos que su padre. Puede que el Fox también le diera eso. Hay un stand-up de Richo Farrell que habla justamente del sexo en los presidentes, güey, ¿no? Y hablaba de que, por ejemplo, Peña Nieto, como se tenía esta idea de que incluso podía que Peña Nieto fuera gay y todo el matrimonio con la gaviota fuera pura faramaya, ahí no se tocaba. Andrés Manuel, pues ya es un pinche viejito betabel, entonces como que esa madre ya no se le paraba. El Hinojosa, güey, ay, el pinche pelón, güey. Felipe Calderón, pues era un pinche borracho. Y no me acuerdo cómo se llamaba su esposa, güey. La Vázquez que más mota, creo que era esa, su vieja, güey. Hacía chiste el Rico Farrell de que, ay, por fin me vas a tocar y la chingada. Y hacía el chiste de que Vicente Fox se veía tan hombre y tan macho con el bigote que él se lo imaginaba incluso con las botas puestas. Mírame a los ojos, Martita. Así también me imagino yo a Vicente Fox en su época de presidente, güey. ¿Sabes? Como que con el sombrero y las botas totalmente desnudo, güey. Y haciéndole el colofox así a la Martita de mírame a los ojos, dime, señor presidente, güey. Algo así, güey. Jessie, bajo su inocente apariencia, entraba en confianza con chicas en bares para luego drogarlas y llevárselas a su padre. También, a través de Jessie, se parece más a Gary Oldman. Ni de pedo, güey. Ni de pedo se parece a Gary Oldman. fue que Rey conoció a su pareja, quien estaba tan enferma como él, y fue la que lo apoyó y lo animó a que se comprara el tráiler, que por si no fuera suficiente también era su socia en todas las torturas que se llevaban a cabo en la caja de juguetes. Esta mujer era Cindy Handy. Cindy trabajaba en un parque estatal y estaba escapando de una relación tóxica con un exnovio. Era amiga de Jessie, la hija de Rey, y terminó siendo amante del padre de su amiga, a pesar de que ella tenía 37 años y Rey 57. Cindy era una mujer con una vida difícil. Según ella, había sido abusada a los Le faltó papá. 11 años y su familia no le creyó. Abandonó la escuela a los 15, dio a luz. Hablando de Richie, ¿viste el video de la cotorriza y el Richie de donde le hacen burla al Chucho Dom? No. A un hijo a los 16 y luego tuvo 2 hijos más de 2 hombres diferentes antes de llegar a los 20. Cuando su hijo menor cumplió 10 años, Cindy sintió que ya no podía criarlos y se los envió a sus abuelos.
de Seattle se mudó a Truth or Consequences para evitar ser Hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Verdad o Consecuencias. ¿What? arrestada por falsificación, robo y posesión de drogas, y una vez en Nuevo México se hizo amiga de Jesse. Ray y ella inmediatamente conectaron compartiendo esos gustos retorcidos por la maldad y la violencia. Entre los dos se dedicaron a secuestrar y torturar mujeres con una ferocidad pocas veces vista. Uno de los problemas al contar esta historia es que David actuaba de una forma muy prolífica y por como verás más adelante su final tampoco ayudó mucho a saber qué fue lo que pasó exactamente, así que en muchas cosas solo podemos guiarnos por su testimonio, que no sabemos si es cierto o no. Él aclamaba que cuando tan solo era un adolescente, mientras otros jóvenes de su edad se preocupaban por las notas escolares o por conseguir sus primeras parejas, Me acordé, súper cool. Yo dibujaba penes. él ya había conseguido secuestrar a una mujer, a la cual ató a un árbol, torturó por quién sabe cuánto tiempo. Gracias por los kicks. David, gracias por los 10 kicks. Y terminó asesinando. Pues resulta difícil de creer que desde tan pequeño haya sido capaz de no solo torturar y matar, sino de hacer desaparecer un cuerpo sin dejar ningún tipo de pista, pero si tenemos en cuenta lo que vendría más adelante, pues no creo que tampoco hayan motivos para inventarse algo así, ya que crímenes en su historial no le harían falta, pero quién sabe lo que puede pasar por la mente de alguien así, aunque de ser verdad, Ray se tomó una enorme pausa entre su primer asesinato y el siguiente. En 1995, No, pues si fue en secundaria, dijo, ¿no? Y luego de ahí hasta los 50. la policía hizo una primera conexión entre David, su hija Jessie y una mujer desaparecida llamada Jill Troya, a quien vieron por última vez en un bar visiblemente drogada y alcoholizada, saliendo con Jessie del último lugar donde la vieron viva, pero como podrás imaginar, nunca encontraron un solo indicio de que padre e hija hayan participado en la desaparición de Jill, pero al año siguiente la suerte comenzaría a agotarse de a poco para esta familia perturbada. El 24 de julio Ponte en hielo, Byron. de 1996, Kelly Garrett, una chica joven y sociable, decidió ir al salón Blue Water. Este era un bar al que frecuentaba para echarse sus tragos que tanto disfrutaba, y esta noche tenía aún más ganas porque tuvo una discusión bastante grave con su esposo, así que se fue de casa para olvidarlo todo, pero lamentablemente Kelly tendría la mala suerte que en este bar se encontraría con Jessie, la hija de Ray. Jessie rápidamente entró en confianza con Kelly y tras charlar un rato y jugar varias partidas de pool con otros amigos, Kelly sentía que el venir a este bar para olvidar sus problemas en casa fue lo mejor que pudo. Es una tontería, pero lo he visto ya en tantas películas que tengo como ese pequeño deseo, güey, de llegar a un bar así tranquilito, güey, que tenga su billar y la chingada, sentarme en la barra y estarle pidiendo el mismo trago al tabernero una y otra vez hasta quedar a gusto y decir, ya fue suficiente, güey, con permiso, hasta luego. Y que ese sea como que la noche y la distracción. Ir a un bar, estar en la barra, pisteando y se chingó, güey. Pero lo he visto ya en tantas películas que es como de, ¿qué se sentirá, güey? O sea, ¿será verdaderamente entretenido ir a hacer eso? Hacer. Pero Tartajares, a ti me gustó abrir sobres de Pokémon y mi pregunta es, ¿reaccionarás al video que subió el Rubius de las cartas Pokémon? Yo creo que sí, ¿eh? en realidad terminó siendo lo peor, ya que no Por cosas así es que me quedo soltero. Me da miedo que la gente me invite a ir al bosque. sabía que Jessie la tenía en la mira para ser su próxima víctima y que una de las cervezas que estaba tomando tenía un poderoso sedante. De alguna forma los amigos de Kelly no estuvieron pendientes de ella y a lo mejor como Jessie era una mujer pues no sospecharon, así que no le fue complicado llevar a la víctima sedada al tráiler. Lo que Jessie no tomaría en cuenta es que Kelly tenía un tatuaje en su pierna. Esto puede parecer un dato insignificante, pero aquel no era un tatuaje común y corriente, era un diseño distinto a lo que se llevaba por esa época, que era más que todo tradicional americano. Este era un tatuaje que solo tenía ella y nadie más en Grande David, supongo. A huevo, gracias por los 10 kicks. Besote, guapo, te quiero. el mundo. Durante los siguientes 3 días, David y su mujer Cindy hicieron que Kelly viva todo un infierno de torturas mientras la mantenían drogada. ¿Cuánto cobran en esos lugares donde se juega billar? La verdad es que no sé cuánto cobren por bebida, güey, pero igual yo me imagino que echando cuentas
igual y te sale mejor como que pistear solo en tu casa, porque, o sea, imagina que te gusta pedir tragos, güey. Imagina que eres un hombre de whisky, por poner un ejemplo. Y vas pidiendo tus whisky sencillos. Normalmente te tienden a servir una onza, güey, cuando pides un whisky así sencillo. ¿Cuánto te pueden llegar a cobrar por un whisky así? $15, $20, güey, a lo mejor. 10, 12. Con 2, 3 whiskies te compras una botella, güey, ¿sabes? Como... Y con 5 te compras una botella todavía mejor, güey. Es como que con $50 te puedes comprar un Black Label, güey, del Johnny Walker, güey. Es que no es el mejor whisky del mundo, pero tampoco es el peor whisky del mundo. Y si lo doblas, te puedes comprar un Blue Label. Creo, no sé, no estoy muy seguro. Bueno, no, creo que el Blue Label vale 200. Pero pues, de todos modos, o sea, te compras tu whisky, tu Black Label, $50, y mejor te pones a pistear solo en tu casa, güey. Es como que pones algo en la tele, te pides algo para comer y estás de chill, güey. Nadie te está chingando. Si quieres escuchar música, tú escoges la música. A lo mejor por eso tanta gente no lo hace y solamente se ve en las películas, güey. Porque debe de ser más caro. Pero al tercer día, ya cansados del llamado por Rey Juguete Nuevo, y al ver que todo el castigo no había terminado con la vida de la mujer, decidieron cortarle la garganta y Rey la subió a su camioneta para luego arrojarla a un costado de una carretera solitaria. Luego volvió a su casa para ordenar todo. Al suegro de mi hermano se le dejaron ir en el Hotel de México cerca de la playa. Bueno, es que también primero se pregunta el precio, ¿no? Y empezar el proceso de buscar una nueva víctima. Pese a que Rey sería conocido por no dejar ni la más mínima Y te juro que cada vez que lo veo me recuerda a Vicente Fox, güey, de verdad. evidencia, sabemos No sé si es por el bigote o qué pedo. con certeza que era un asesino serial porque existe una grabación de más de 40 minutos que hizo en 1993. Este era un monólogo que le ponía a cada una de las víctimas para informarles cómo se tenían que comportar durante la aventura, como él le llamaba. Y ahí afirmó en repetidas ocasiones que si la mujer se portaba mal, no tenía problema en matarla, porque ya lo había hecho antes. Para que te hagas una idea de lo terrorífico que era esto, piensa que en una tarde de la nada pierdes el conocimiento y de repente estás en un sitio desconocido que parece sacado de una película de terror y escuchas esto. Hello there. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfect. Amigo, qué puto miedo. O sea, imagínate estar... O sea, imagínate como mujer, güey. Estás en tus 20s, 30s. Estás de chill, tranquila, en una peda, güey. De la nada tienes un puto blackout. Te despiertas, estás amordazada, vendada, agarrada de brazos y piernas con unas cadenas. Y de la nada estás escuchando a un pinche viejo con un modulador de voz diciéndote qué pedo, mi putita. Prepárate porque te voy a coger como nunca nadie te ha cogido antes. Normal under the circumstances. For a little while at least, you need to get your together and listen to this tape. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. Rey lo había pensado todo, Así le hicieron a mi prima. hasta construyó meticulosamente una reputación intachable en su comunidad. Era un mecánico respetado, sus compañeros de trabajo lo definían como un hombre inteligente y simpático, tenía una camioneta con el logo municipal que le permitía circular por áreas de acceso restringido para el ciudadano común, y vivía en una parte de Estados Unidos repleta de viejas minas abandonadas y kilómetros de desiertos con cavernas imposibles de rastrear. Ya, pues es que era Nuevo México, ¿no? La policía no tenía ningún motivo para sospechar de él porque si bien vivía en una zona donde los crímenes violentos eran y son hasta el día de hoy cosa del día a día, Rey era un hombre que no lucía como un asesino. Hablaba con elocuencia, parecía tímido frente a las mujeres y jamás se le veía haciendo comentarios fuera de lugar. Podía pasar tranquilamente como el buen vecino un poco retraído que todos tenemos en nuestros vecindarios. Soy ese. Con esto sembrado, Rey y Cindy empezaron una rutina de salir a cazar víctimas para llevarlas a la caja de juguetes. Buscaban mujeres aparentemente vulnerables que anduvieran solas por la calle que no representaran un peligro a la hora de secuestrarlas. Eran mujeres bonitas, principalmente jóvenes adultas o adolescentes de buen cuerpo, como le gustaba decir a Rey, que cumplieran ese rol de esclavas durante un par de meses
hasta que se cansaran de ella y salieran a conseguir una nueva víctima. En la ya mencionada grabación, Ray le comunicaba a las mujeres que también su amante iba a participar en las violaciones y que ocasionalmente participarían sus Ay, actividad en pareja juntos, güey, qué bonito. amigos Goals de pareja. y hasta Secuestrar chavas. el ovejero alemán que tenía en la casa. Sí, Ray no se conformaba con hacer participar a su amante y a su hija, también era fanático de involucrar animales. Y el perro, loco, no chingue esta vida al perro, no, esto ya estás enfermo, Parker, o sea, estás ya, güey, está mal de la cabeza. Ya desde el principio ya está, pero meter al perro en este pedo, güey, no mames. En sus prácticas, las mujeres tenían que referirse a él como amo y a Cindy como ama, porque para ellos esto se había convertido en un juego sadomasoquista de calabozo. Veían a las mujeres como un juguete más con el que se entretenían y las trataban como animales de granja, manteniéndolas limpias y alimentadas. Y al final de la cinta, Ray le explicaba a la víctima que cuando finalizara todo, la drogarían durante algunos días y que mediante diversas técnicas de lavado cerebral conseguirían borrar la memoria de todo lo que pasó y la soltarían. Yo personalmente no creía que esto fuera posible, pero como verás más adelante, esto ayudó a David a volar bajo el radar de la policía durante 3 años, pero como este método no era perfecto, el comienzo del fin vendría por esto, aunque no sería nada fácil. El 22 de marzo de 1999, Ray merodeaba de noche por una zona de prostitución en Elephant Butte. Ahí se topó con Cynthia Vigil, que era una joven prostituta que caminaba sola aquella noche. Ray la llamó, ella se acercó y acordaron un precio para los servicios de la mujer. 1500 horas y media, me dijo un primo. Ella se subió a la camioneta y tras terminar con el trabajo, comenzó la pesadilla. David sacó una placa de policía falsa e intentó detener a la mujer por el delito Me salió mago para borrar la memoria al cabrón. de prostitución. Ella se resistió, pero fue en vano. Una descarga eléctrica la inmovilizó y para cuando pudo recuperar el movimiento ya era demasiado tarde. Estaba, sin saberlo, dentro de la caja de juguetes, atada, desnuda y escuchando una grabación en donde su captor le describía con terribles lujos de detalles cuál iba a ser su destino. El diablo. Durante el día siguiente todo fue de acuerdo a los planes de Ray. Las torturas y el abuso venían sin parar. Esto, sumado a los castigos corporales por desobedecer, convertían esta experiencia en un infierno. Encima Cynthia sabía que por su oficio probablemente no le estarían buscando. El panorama era completamente desolador. Como nunca había pasado antes, la mañana siguiente le ofreció a Cynthia una oportunidad única. David estaba trabajando y había olvidado las llaves de todas las ataduras al alcance de la mano de la pobre mujer. Cynthia sabía que estaba siendo vigilada por un sistema cerrado de cámaras y que Cindy en ese momento, que al parecer estaba hablando por teléfono, podía salir en cualquier momento. Pero a este punto ella sabía que ya no podía tener miedo. No hacer nada significaba el fin. De esta manera, débil y agotada por el abuso, Cynthia tomó las llaves que estaban en una mesa y consiguió librarse de las ataduras. Como por qué las llaves estarían en la mesa, güey, a la mano de la víctima. Ahora Cynthia, una vez en libertad, no tiene mucho tiempo para pensar cómo salir a la calle porque por el ruido ocasionado, Cindy se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se apareció en la habitación enfurecida y con un picahielos en la mano. Esta, sin dudarlo, atacó a la pobre Cynthia y consiguió apuñalarla en el cuello, pero no fue una herida mortal. Grande David, gracias por los 10 kicks. Entre sangre y gritos, las dos mujeres se enredaron en una pelea por la supervivencia. Cynthia sabía que su vida dependía de ganar aquella batalla y Cindy sabía que si su víctima se escapaba, probablemente sería el comienzo del fin. En medio de la batalla, de alguna forma, Cynthia consiguió alcanzar una lámpara que había en el tráiler y con la fuerza sobrehumana que te da la desesperación, le partió el aparato en la cabeza a Cindy. No la mató, ni mucho menos, pero ganó unos valiosos segundos que aprovechó para salir de la caja de juguetes. Cynthia, herida, chorreando sangre y agotada por las noches previas, corrió desnuda hasta llegar a la casa de un matrimonio vecino.
los Brecht, quienes por suerte le creyeron y la resguardaron mientras llamaban a la policía y a una ambulancia. Por lo disparatado que era la historia y por el hecho de que buenos cristianos, a saber qué le hubiera pasado si no le hubieran creído. Cynthia era una trabajadora sexual adicta a las drogas, las autoridades en un principio no le Tarda Japón una alerta de los 10 kicks. Esa es la alerta, güey. creían mucho. Pero tras ver que claramente en esa pelea que esta mujer decía haber tenido estuvo a punto de perder la vida, la policía decidió echarle un ojo a la casa de Ray. Acá no encontraron a la pareja de monstruos porque ellos salieron a buscar a Cynthia pensando que aún seguía por ahí. Pero por supuesto, después de un rato buscando y no encontrar a su víctima, volvieron para encontrarse a los oficiales invadiendo la caja de juguetes, quienes de inmediato al ver semejante guarida se dieron cuenta que no estaban ante una pareja con gustos sexuales un poco fuera de lo normal, sino con un potencial asesino en serie. La fiscalía, sin embargo, necesitaba evidencia sólida. Gracias por los kicks. David, besote guapo. Ellos sin escrúpulos decían que la palabra de una prostituta adicta no tenía peso en una corte. Necesitaban encontrar un cadáver o una víctima que hubiera sobrevivido a los ataques. El caso era un rompecabezas incompleto. En teoría todo estaba, pero no se podía hacer nada. Encontraron un video en el que se veía cómo Ray manoseaba a una mujer atada a una silla ginecológica, pero ella no parecía resistirse. Seguramente por todas las sustancias que le habían metido o porque ya se había resignado ante la vida y sabía que este era su fin. Pero Ray se logró salvar de culpa alguna porque declaró que solamente buscaba mujeres que le daban su consentimiento para hacer estas prácticas extremas. Ni las ilustraciones y hijos de su puta madre, güey, de verdad. Fotografías sobre mujeres atadas y torturadas de las peores formas eran pruebas suficientes para condenar a Ray y a su mujer en un tribunal. No había material genético de otras víctimas en ningún lado, esto hasta que la policía logró tener de su lado a un cómplice que participó en al menos un asesinato. Este era Dennis Roy Yancey, a quien se acusaba del asesinato de su exnovia Mary Parker, a quien secuestraron y abusaron de formas. Yo soy yo, se parece al Coscu esta mujer. ¿Soy yo o de los ojos como que se parece al Coscu, güey? Inimaginables. Según declaró Yancey, David obligó al hombre a estrangular con una cuerda a la mujer durante un largo tiempo, hasta que Mary, completamente debilitada por los días de abusos, torturas y drogas, dejó de respirar. Después es el Coscu con peluca, güey. Viajaron a un lugar apartado en el desierto, en donde entre los dos la enterraron a poca profundidad. Acá los oficiales le dijeron a Yancey: ok, si esto es cierto, llévanos a donde enterraron el cuerpo y problema resuelto. Yancey no tuvo problema alguno con esta petición y llevó a las No mames, pero ¿cómo lo encuentras en medio del desierto, güey? Autoridades al lugar donde enterraron el cuerpo, pero jamás encontraron nada. Aparentemente Ray volvió a la tumba improvisada, desenterró el cadáver y lo escondió en alguna otra parte, previendo que algún cómplice podía delatarlo. Ray siempre estaba 10 pasos adelantado del resto. Oye, maníaco, enfermo, criminal y todo lo que tú quieras, pero el cabrón es listo, güey. O sea, el hijo de su pinche madre, todo limpio, todo prolijo, todo preparado, todo, o sea, 3 pasos adelante. Y una vez más, no había ninguna prueba en su contra. Pero lo que no se esperaría era que una cinta de VHS de pésima calidad Tenemos a Vicente Fox, a la Jeffrey Dahmer mujer y ahora a Coscu, el multiverso. Que habían encontrado los oficiales escondía un secreto que acabaría con todo. Por la baja calidad y los malos planos, en ninguno de los videos grabados por Ray se había podido identificar a una víctima. Esto era lo que lo salvaba, pero a una de las víctimas se le podía apreciar un peculiar tatuaje en su pierna. Este se veía borroso, pero estaba ahí. El FBI consiguió mejorar la calidad de la imagen y los noticieros empezaron a reproducir la ilustración buscando a la dueña de aquel tatuaje. En esos momentos, en Colorado se encontraba una mujer que estaba viendo el noticiero. Sus últimos 3 años habían sido terribles. Sufría ataques de ansiedad por cosas que no tenían sentido, como su tatuaje lo va a reconocer, güey. O por ver cinta de embalar. Su marido la había acusado de infidelidad una noche que salió a jugar pool con sus amigos. Este nunca le creyó el que no recordaba dónde había estado durante 3 días y por qué había aparecido en una carretera con un tajo en la garganta. El hombre le pidió el divorcio y ella intentó alejarse de todo. Su cerebro ya había reprimido toda la pesadilla, pero ese día al ver el noticiero,
el horror volvió a salir a flote. Su mente le iba a explotar porque nadie más podía tener ese dibujo en su piel, solo ella. Y los periodistas no paraban de decir que la mujer que llevaba este tatuaje podía ser clave para atrapar a un asesino serial. Kelly Garrett supo que ella era la del video. La memoria corporal empezó poco a poco a devolverle fragmentos de la pesadilla que había sufrido, haciendo que se diera cuenta que lo que había vivido era real. Se contactó con la policía y empezó un arduo proceso legal para llevar tras las rejas a David Parker Ray. Suena En total habían 3 muy de película todo, pero full de película. mujeres que acusaron a Ray. Estaba Cynthia Vigil, quien nunca llegó a juicio porque la fiscalía consideró que por su oficio nadie la tomaría en serio. También estaba Angélica Montano, que llegó a declarar que fue abusada y torturada en la caja de juguetes, pero poco antes del juicio murió llevándose su testimonio. No mames, hasta suerte tiene el hijo de puta. Es que, o sea, todo bien planeado, todo bien organizado y encima con suerte. Este cabrón era el prota en la historia de alguien, O sea, A la tumba. Y por último estaba Kelly Garrett, quien era la única apta para aportar un testimonio en el juicio y toma en cuenta que era la que menos recordaba lo sucedido. Patty Ross también fue una víctima que se animó a acercarse a la policía para describir en detalle. Ajá, mi pregunta es, ¿qué método utilizaba para la amnesia, güey? ¿Sabes? Porque, o sea, a menos de que haya sido con algún tipo de fármacos, güey, o electrochoque, no se me ocurre otra manera de que le generes una amnesia a una persona así después de un evento tan traumático, güey. Los horrores que sufrió dentro de la caja de juguetes. Las autoridades le mostraron un video en donde David y Cindy torturaban a una mujer con un hierro al rojo vivo. Era una escena irreal como todas las que sucedían dentro de ese taller satánico. Las autoridades necesitaban confirmar el testimonio de Patty. Ella pudo dar muchísimas precisiones sobre el contenido de la caja de juguetes, sobre los elementos que habían ahí, sobre las torturas que recibió. Sin embargo, a la mañana siguiente, Ray se cobró una nueva víctima. Patty, al pasar tanto tiempo hablando con los investigadores, revivió lo ocurrido como nunca había hecho antes. No fue capaz de soportar aquella tortura una vez más. Tal vez la idea de enfrentar a ese demonio que convirtió el resto No mames que la morra se va a suscribir de la vida antes de hacer su testimonio. de su vida en un infierno era demasiado. Nunca llegó a ir al juicio ni testificó oficialmente. Al día siguiente de hablar con los investigadores, Patty Ross se quitó la Vete a la verga, güey. vida con un certero disparo en la cabeza. El juicio estaba a punto de comenzar y Yo, es que tiene suerte el hijo de perra, Ray de la nada lograba sacarse de encima las evidencias que lo culpaban. Lo que tenía en su contra era muy poco, y aunque parezca imposible de creer, Kelly Garrett estaba lista para revivir el calvario, ya que ella sabía que su testimonio era crucial para salvar a más mujeres en el futuro. Tenemos que entender que el juicio no fue sencillo. En el primero, el juez no aceptó como evidencia la cinta en donde Ray relataba cómo iba a torturar a la víctima y confesaba otros asesinatos. Esto porque Kelly no recordaba haberla oído. Estaba demasiado drogada cuando la tuvieron cautiva y en su memoria solo habían imágenes sueltas. Es raro de explicar, pero su cuerpo sí que recordaba lo que le habían hecho, pero su mente no. El abogado defensor de Ray se encargó de derribar la credibilidad de la mujer y el primer juicio terminó con un veredicto de inocencia que nadie se esperaba. Pero ni Kelly ni los fiscales se iban a rendir fácilmente. Consiguieron un segundo juicio con un nuevo juez y jurado. Kelly tuvo que subir una vez más para confrontar a su captor, que siempre la observaba con una sonrisa maliciosa en el rostro. Tuvo que enfrentar las mentiras de los abogados y los intentos de desprestigiarla. Pero el juez esta vez aceptó la grabación hecha por Ray. A esto se sumó el testimonio de Yancy y Cindy, quienes confesaron sus participaciones en aquellos horrores. Yancy recibió una condena de 30 años, pero ninguno de los cargos fue por asesinato. Jamás encontraron un cuerpo. El hombre está en libertad desde 2021. Cindy fue condenada a 36 años en prisión en el año 2010, pero fue liberada bajo custodia en el 2019. En la actualidad, ambas bestias están en libertad, viviendo en relativa tranquilidad en algún lugar de Estados Unidos. Las tácticas de Ray de drogar a las víctimas y lavarles el cerebro le funcionaron a la perfección.
Pese a que fue un caso mediático internacional, ninguna otra mujer apareció para testificar sobre los horrores. Tal vez no recuerden lo que sucedió o tal vez no quieran ese tipo de exposición. La policía, sin embargo, nunca fue capaz de encontrar un solo hueso que relacionara a Ray con un asesinato. ¿Cómo mierda les hacía para borrarle la memoria, güey? ¿Qué pedo? Así que Dionisio, bienvenido. no pudieron condenarlo por esto, porque sin cadáver no hay condena. Y sin pruebas, güey, también. O sea, es como que no hay... Todo sería circunstancial, se le dice. De lo que no se pudo zafar fue de la condena por secuestro, tortura y violación. Ray aceptó los cargos y realizó un trato que hizo que su hija recibiera tan solo 2 años y medio de prisión por todos los horrores que hizo de capturar a las víctimas, y si hizo eso también seguro que estaba metida en otras cosas. Jesse, al igual que los otros 2 cómplices, la sacó demasiado barata. David, por otro lado, recibió una condena de 224 años en prisión. Corea. ¿Ves la diferencia? Corea, deja ese pinche gimbap, suéltalo. Así se condena, hijo de tu pinche, ¿vale? ¿Qué es eso de mató a 3 y le dieron año y medio? ¿Qué esa mamada qué? Así es como se condena, Corea, aprende. Sin posibilidad de apelar la condena. El 28 de mayo de 2002 estaba todo listo para que la policía interrogara a Ray para ver si podían obtener información que los llevara a la ubicación de los cuerpos que él había confesado deshacerse tanto en la grabación como en sus diarios íntimos. Pero cuando Ray estaba esperando para declarar ante la policía se murió. No me digas que el hijo de su puta madre se va a salvar. estatal, sufrió un paro. Hijo de la gran puta, es que de verdad se los juro, este cabrón era el prota en la historia de alguien, güey. No mames, hasta suerte tuvo el perro. Cardíaco. A pesar de los amigo, es un Gary Stu versión villano. esfuerzos de los médicos, no se pudo salvar a Ray y falleció a los 62 años, haciendo que no solo se llevara sus secretos a la tumba, sino dejando como un chiste su condena. Estuvo preso solo por 8 meses, un tiempo demasiado breve de castigo para un monstruo que tanto daño hizo. Gasté todas mis neuronas en compactar esta historia, así que no hay ni moraleja ni chiste final. Solamente te pido que te suscribas al canal, asegúrate que estés suscrito por favor, eso me ayuda a hacer más este tipo de videos, que ven que estoy subiendo Ni el Kira tuvo tanto guionazo, loco. Es que es exagerado. videos más constante, yo cumplo mi palabra. Puedes pasarte por los otros videos que he hecho también por acá. Y ya sabes que como siempre... Grande el Fusgo, güey. Le daría like otra vez si pudiera, güey. Pero muy buen video. A la bestia, güey, qué pinche miedo, güey. Te lo juro, o sea, no... Es que imagínate estar en la posición de una de esas morras. Mientras vas escuchando todo eso. Mientras están así... No. Me cuelgo. Definitivamente.